Muy buenas noches. Este año la Secretaría de Gobernación dejó de tener a su cargo la seguridad pública federal. Retomó sus funciones originales. Y aunque dejó de ser considerada una supersecretaría, como se le apodaba en los periodos de Miguel Ángel Osorio Chong y de Alfonso Navarrete Prida, su actual titular, Olga Sánchez Cordero, ve a la dependencia más fortalecida y con participación en todo lo que ocurre en el país. Desde conflictos con contratistas, la política migratoria nacional, acciones para prevenir la violencia, la atención a los gobiernos estatales, entre otras funciones, de las que me habló esta tarde. Aquí la entrevista. Empezaría por una frase que usted dice, que la Secretaría de Gobernación no está disminuida. ¿Cómo siente usted la Secretaría de Gobernación? La siento muy fortalecida. La Secretaría de Gobernación tiene la gobernabilidad y la gobernanza del país. En todo estamos interviniendo. Y cuando te digo en todo estamos interviniendo, en todo estamos interviniendo. Que si se trata de gasoductos, estamos interviniendo en los conflictos sociales y políticos de gasoductos en las diversas regiones por donde están pasando los gasoductos. Y no solo en eso, sino en entablar con los señores empresarios diálogo permanente. Claro, al final lo resolvió, por supuesto, como no podía ser de otra manera, la Comisión Federal de Electricidad y sobre todo el presidente. Porque mismísimo presidente, creo que estuvo 8 horas, por ejemplo, con una de las empresas en la negociación, pero ya con elementos distintos que yo ya había también señalado en mis conversaciones con el director general de la comisión y también con los empresarios. Entonces, pues ya con esos elementos creo que se pudo avanzar también un poco más rápido. Pero también estamos, por ejemplo, en el etiquetado. He estado yo con los señores empresarios, también hice una reunión aquí en Gobernación con todas las fuerzas de los grupos parlamentarios, desde el PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, PT, obviamente Morena, en fin, todos los grupos parlamentarios, el subsecretario de Salud, el subsecretario de Economía y los empresarios. Entonces hicimos una reunión muy interesante. He estado en relaciones con todos los gobernadores. Cada vez que hay un tema de los gobernadores, inmediatamente lo atiendo. Como yo les he dicho a los gobernadores, estoy a la distancia de una llamada telefónica. Y cuando los gobernadores me hablan, me reporto. Si no estoy aquí, en 5 minutos tienen mi llamada de regreso. Sí. Ahora, parte de lo que se ha hablado es que en próximo año usted tendrá menos presupuesto en la Secretaría de Gobernación, pero es particularmente, usted lo ha explicado, por esto que llama usted el Brexit, ¿no? La separación. Sí, mi Brexit personal. El Brexit personal. No es personal, sino el Brexit institucional de la Secretaría de Gobernación a la creación de la Secretaría de Seguridad. Fue muy difícil, mi querido Alejandro, no fue fácil, porque transferir personal, recursos, hasta el tema informático de la separación de la nómina, los inmuebles. O sea, fue impresionantemente complicado, diría yo. Nosotros lo hicimos en 8 meses. En 8 meses estaba terminado el Brexit. Yo sé, porque me lo ha dicho inclusive el propio senador Osorio Chong, que él tardó más de 1 año en la fusión. En la fusión, claro. Y esta es decisión. Siempre es más complicada la decisión que la fusión. Lo que recién se anuncia es parte de este Brexit, el hecho de que ya la Secretaría de Protección, de Seguridad y Protección Ciudadana se encargará del mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos. No es parte de lo mismo. Están equivocados en eso. A ver, nosotros contratábamos a empresas privadas. Así es. Para el mecanismo de protección. Hoy vamos a contratar a Seguridad Federal, que no es lo mismo contratar a Seguridad Federal y darle los recursos a la otra Secretaría de Estado por la prestación de los servicios. Pero ustedes son los responsables. Nosotros somos los responsables del mecanismo. Solo que en lugar de contratar seguridad privada, vamos a contratar seguridad federal. Esa es la diferencia. Bien. Ahora, le preguntaría en cuanto a migración. También usted hace la aclaración que toda la política migratoria depende de la Secretaría de Gobernación, que si bien hay una comisión interinstitucional y que se ponen de acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, tras lo que Donald Trump nos hizo hacer después de esas amenazas de aranceles, ¿a su cargo todavía está el Instituto Nacional de Migración? Está el Instituto Nacional de Migración a cargo de la Secretaría de Gobernación y también, entre otras, la Comisión para Refugiados. Sí, que tiene una tarea complicadísima. Enorme. Ahorita estuve yo con el alto comisionado, estuvimos casi 1 hora y media o más, tal vez, con su representante aquí en México y con nuestro comisionado, que es una gente de lo más experta y calificada, porque él ha estado muchísimo tiempo en refugiados, incluso estuvo en Yugoslavia, estuvo en Ruanda. Él tiene una experiencia enorme en materia de refugiados, Andrés Ramírez, y él estuvo obviamente y tiene toda
toda digamos, toda la visión del refugio y del asilo, ¿sí? Y es más, ACNUR, yo lo dije en mi comparecencia, sí, nos ha estado ayudando mucho. Fíjate, nos ha ayudado en simplificar trámites, nos ha apoyado incluso económicamente en capacitación que tenemos. O sea, la gente nueva que se está reclutando necesita una capacitación en materia de refugiados y de las convenciones internacionales y de todo el marco jurídico y la manera de la tramitología para el refugio. Y yo te quiero decir una cosa, ahorita los que más refugios han obtenido por parte de nosotros en una proporción mucho mayor son los venezolanos, por las condiciones que tienen. O sea, nosotros respetamos enormemente a Venezuela en su régimen interior, pero los que quieran venir a México como refugiados, están las puertas abiertas. Y te doy un dato, México siempre ha sido un país hospitalario. Recordemos a los transterrados españoles de la guerra civil, que le abrimos las puertas. Recordemos a los chilenos con el golpe de Estado de Pinochet, que también les abrimos las puertas. Recordemos a Guatemala cuando tuvieron los conflictos internos dentro de Guatemala y que también vinieron a México. O sea, México tiene una tradición hospitalaria y de refugio enorme y no la vamos a cambiar. Sí, ahora son demasiados los migrantes que están llegando, demasiados los que están pidiendo este refugio y el presupuesto disminuido. ¿Esta colaboración con ACNUR servirá también para tener más recursos? Pero además de todo, yo voy a insistir mucho en el presupuesto, en el PEP, para que se aumente el apoyo y los recursos a ACNUR, a Comar. ¿Algún porcentaje estimado de cuánto deberían darle más? Yo creo que fácil, por lo menos el doble o un poco más del doble de lo que tiene ahorita asignado, porque no nos vamos a dar abasto, ¿no? Ahora, yo te quiero decir algo que es muy importante que sepa tu auditorio. No necesariamente la gente que está emigrando a nuestro país quiere refugio, ¿eh? Ellos hablan, los africanos, los extracontinentales que están aquí, que ya hicieron una manifestación el otro día, es precisamente porque ellos quieren un oficio de salida o un salvoconducto. Quieren pasar por territorio mexicano para llegar a Estados Unidos. Nosotros les ofrecemos el asilo, les ofrecemos el refugio y tenemos serias complicaciones porque mira, muchos o algunos de ellos son, por ejemplo, musulmanes. Entonces tienen un tipo de comida y de rituales y pues es su propia religión, ¿no? O los hindús, que también vienen mucha gente de la India o de Pakistán o de Bangladesh o de Sri Lanka, ¿no? Que también tienen otros temas, o de África, por ejemplo, de Nigeria, del Congo, en fin, todos son extracontinentales que están llegando a nuestro país en forma, yo digo, inusual. Sí. ¿Inusual por qué? Por el número. Ok. Inusual le preguntaría si fue porque en un primer momento en campaña el propio presidente actual dijo que iba a recibir a los migrantes. ¿Vinieron por eso con ganas de quedarse en el país de la Cuarta Transformación y de repente tuvimos que cambiar esa política, no por cuestión propia, sino por instrucciones de Estados Unidos o porque nos amenazaron de alguna u otra manera? O sea, a ver, nosotros seguimos siendo un país hospitalario, pero la mayoría de los migrantes que llegan a nuestro país no quieren quedarse en México, quieren seguir hacia los Estados Unidos. Y eso no lo podemos permitir porque nosotros no somos un país de tránsito, somos un país de destino. Y el que quiera llegar, se puede quedar. Se quede. Bien. Usted mencionaba, por cierto, la posibilidad de que ya tengamos una cédula de identidad, todos los mexicanos mayores y menores de edad, pero que también los migrantes podrían beneficiarse. De hecho, se los estoy dando. No migrantes, a los migrantes refugiados. Los migrantes que están pidiendo refugio para que el gobierno de México los pueda atender y, digamos, darles trabajo, darles legal estancia, inclusive darles servicios de salud, educación, etcétera. Requerimos que tengan su CURP y también le estamos dando CURP a aquellos que han solicitado refugio y asilo. Sí. Bien, ahora, entiendo que se separa la Secretaría de Seguridad Pública de Gobernación, sin embargo hay temas que usted le ha puesto puntual atención. En particular, esta creación de la Guardia Nacional, entiendo que usted iba a llevar después de la comparecencia a la reunión de seguridad esta inquietud del senador Erubiel Ávila en torno a que las policías municipales tendrían que prepararse. ¿Qué ha pasado con eso? Inmediatamente la llevé y la respuesta fue que ya está dentro del presupuesto, dentro del PEP, ya hay un
recurso muy importante para bajarlo a las policías municipales. Es que yo te voy a decir algo, Alejandro. La Guardia Nacional es eso, es Guardia Nacional. Sí. ¿Y nosotros qué requerimos para resolver el tema de la criminalidad y de la inseguridad? Que sea desde el municipio. Es decir, si el municipio no atiende realmente su tema de seguridad, es imposible que lo haga la Guardia Nacional, porque la Guardia Nacional es eso, nacional, y tenemos que fortalecer las policías municipales y estatales para dar una respuesta, para poder bajar el índice de criminalidad, de inseguridad en nuestro país. Bien. Eso es definitorio. Entonces, ¿en el presupuesto habría algún tipo de cambio para poder fortalecerlas? Lo dije, señor presidente, está el artículo 7º transitorio, llegando el día siguiente, le dije, señor presidente, está el 7º transitorio de la Constitución y estamos obligados a bajar recursos directamente hacia los municipios. Nada más que también aquí el tema, Alejandro, es que los municipios efectivamente lo gasten en eso. Lo gasten en eso. Entonces yo creo que aparte de que estos recursos lleguen a los municipios, yo creo que hay que tener una supervisión muy estricta de que los recursos que son federales se apliquen directamente a lo que debe aplicarse. Capacitación de policías, fortalecimiento de sus cuerpos y también de las procuradurías, porque ese es el otro tema. Nuestro gran tema y nuestra gran deuda con la ciudadanía es la procuración de justicia. Sin duda, procuración e impartición de justicia, que también... Pero la impartición está menos, digamos, la impartición está funcionando mejor siempre y cuando la procuración haga su trabajo y lo haga bien. Que también usted mencionaba en la comparecencia cómo estas procuradurías y fiscalías se tienen que ajustar a una perspectiva de género para prevenir toda esta atención a las víctimas, pero también para prevenir los feminicidios y la violencia contra las mujeres. Y la violencia contra las mujeres. Y también otra cosa, es una perspectiva de derechos humanos también de las mismas procuradurías, pero una cosa son perspectiva de derechos humanos y otra cosa es que integren bien sus averiguaciones, que integren bien sus carpetas de investigación y que podamos caminar con ellas hacia, de verdad, una procuración eficiente, eficaz y de proximidad. Que ese es el otro tema. Que la Procuraduría o que las fiscalías estén cercanas a la población. Porque si no están cercanas a la población, no va a servir de nada. Sí. En este tema le preguntaré si hay alguna posibilidad de impulsar alguna iniciativa desde la Secretaría de Gobernación para mejorar las leyes locales o desde la Federación para que lleguen a los congresos locales. Presenté antes de salir de senadora, de pedir licencia, presenté una reforma al 116 constitucional para el fortalecimiento de los tribunales superiores de justicia, en donde cuando menos se establecían a nivel constitucional 4 garantías institucionales básicas. Tener un presupuesto autónomo y suficiente. Una carrera judicial que se respete, ¿sí? Una inamovilidad de los jueces. Y bueno, la inamovilidad no implica que estos no puedan ser revisados en sus resoluciones y que puedan ser de alguna manera separados de sus funciones cuando no actúen de manera correcta. Y por último, un haber de retiro. Porque con estas 4 garantías institucionales a los servidores públicos que se dedican a la impartición de justicia, creo que podemos avanzar mucho. Y si me dices más, creo que estas mismas también a las procuradurías. Eso no lo planteé en la reforma al 116, pero creo que sería también muy importante para que haya carrera ministerial, para que haya inamovilidad, para que haya compromiso, porque como los pueden despedir en cualquier momento, entonces tú tienes un escrutinio público permanente con jueces y también fiscales. Y tienes marcajes personales también de ambos. Y sabes qué decisiones están tomando, cómo están atendiendo. Qué decisiones están tomando y cómo están actuando. Eso es importante. Y compartirte que en la unidad de justicia que se creó con motivo del Brexit, se creó una unidad de fortalecimiento de la justicia, en donde inclusive se le comentó al señor embajador que estaba muy interesado en esto, porque el embajador está interesado en la consolidación ya del sistema de justicia penal acusatorio, ya para consolidarlo verdaderamente.
y muchas de las partes que intervienen o de los actores que intervienen en el sistema de justicia penal acusatorio no fueron debidamente capacitados. Y te pongo, por ejemplo, el tema de la policía, no fue capacitada. Bueno, inclusive defensores públicos no fueron capacitados en este tema del sistema de justicia penal, o abogados litigantes, todavía no lo conocen bien. Entonces yo creo que todavía hay ciertos temas que debemos de ir afinando para consolidarlo. El embajador estuvo muy interesado en lo que nosotros estamos haciendo. Y en este sistema de fortalecimiento a las procuradurías y a los tribunales, vamos en la línea correcta para dar una respuesta eficiente. Yo nada más te digo, se cometen en México 33 millones de delitos al año. De estos solamente se denuncia el 5%. Solamente llegan a los tribunales el 2%. Y ni siquiera lo resuelven, ¿no? Y obtiene sentencia condenatoria o absolutoria menos del 2%. Entonces, tú tienes aquí un tema de impunidad. De impunidad lacerante en nuestra población. Así te lo puedo decir. Que, por cierto, para reducir el número de personas que actualmente están en las cárceles, se promovió esta ley de amnistía. Usted explicaba y decía con claridad que esto no es amnistía para todos los criminales, que esto no es amnistía para quien comete homicidio o un delito con arma de fuego. Entonces, digamos... Ni para secuestradores, ni tampoco para extorsionadores. No, a ver. Es un tema de justicia social que el presidente López Obrador desde campaña se comprometió. Entonces aquí en la Secretaría de Gobernación, conjuntamente con la Consejería Jurídica, pero esta sí es de nuestra autoría, tanto esta como la Ley de Extinción de Dominio, como también la Guardia Nacional se fue construyendo aquí en la Secretaría de Gobernación. Y la Guardia Nacional, pues yo orgullosamente digo siempre que fue aprobada por una unanimidad del Congreso Federal y por las 32 entidades federativas. Yo no tengo recuerdo de una reforma constitucional que haya sido aprobada por unanimidad del Congreso Federal y las 32 entidades federativas. No hay. Sí. Usted también hacía la aclaración en cuanto a estos diálogos con autodefensas, y usted dijo no fue con criminales, fue con autodefensas, era para impulsar proyectos productivos. ¿Qué pasa con estos proyectos? Porque entiendo que se cancelan. ¿Qué pasa con estas comunidades que quedaron ahí? Estos diálogos. Okay. Se cancelaron los diálogos por la instrucción presidencial, pero ya habíamos, por ejemplo, hablado con empresas de INMEX, ¿no?, que es un consorcio de empresas exportadoras muy importante, para que fueran a la Huacana a establecerse en la Huacana y dieran empleos directos y empleos indirectos a muchísima gente, para tener alternativas de empleo. Pero bueno, fue criticada la buena intención del subsecretario, porque fue una idea del subsecretario que desde luego me comentó y yo estuve de acuerdo, y el presidente no estuvo, porque fueron muchas las críticas. Que por algunos personajes, ¿no?, que están dentro de estos grupos. Y que si nos estábamos reuniendo con delincuentes, que si no, hasta donde yo tengo entendido, nunca se reunió con delincuentes, que si había, que en las reuniones masivas que tenía, a lo mejor había ciertas gentes identificadas. Bueno, yo les decía, si tenían identificadas estas gentes, pues vamos a ejecutarles las órdenes de aprehensión que seguramente el gobierno local tenía o tiene. Entonces, pero bueno, está cancelado. Cancelado, pero los proyectos productivos podrían seguir si las empresas en lo privado lo quieren mantener. Los proyectos productivos, claro que pueden seguir, y sobre todo que las llevamos, porque fuimos con el de INMEX. Ahí estuvo, yo no fui, pero fue el subsecretario con INMEX ahí en la Huacana. Bien, le preguntaría también en el caso de Baja California, usted hace un claro posicionamiento, opinión personal, lo dice, y que esperará la resolución de la Corte al respecto, pero para usted sí es inconstitucional lo que ocurrió en Baja California. Por una razón muy concreta. Primero porque va en contra de la Constitución, pero va en contra del principio de certeza jurídica. Ese es, yo creo que, un argumento toral, el principio de certeza jurídica. Yo te puedo decir que tampoco estuve de acuerdo, nunca estuve de acuerdo con la ampliación de los magistrados, del plazo de los magistrados. Nunca, porque también atentaba contra el principio de certeza jurídica. Entonces yo también estaba en contra. O sea, no puede ser, una vez designados, que por una norma posterior se les amplía el plazo. Es igualito, nada más que aquí fue una elección, pero aquí también la norma ya había determinado el plazo y se cambia la norma
para ampliarles el plazo, que también es atentatorio en contra del principio de certeza. ¿Cuándo debería resolverlo la Corte, usted que conoce el tema? Mira, aquí hay un tema también muy técnico. ¿Quiénes están legitimados para llevar a la Corte esta acción de inconstitucionalidad? Bueno, a ver, están legitimados la tercera parte del Congreso local, que eso nunca va a suceder. Pues porque el Congreso lo aprobó por unanimidad. Aparte, imagínate, era un Congreso mayoritariamente panista. Imagínate si yo me voy a meter, si de por sí no me meto, porque no me puedo meter por respeto a los congresos en donde hay mayorías morenistas, pues imagínate si yo, aparte de todo, me voy a meter en un Congreso con mayoría panista. Entonces no va a suceder que esa tercera parte impugne la norma ante la Corte. Después tenemos otro problema. La acción de inconstitucionalidad que pueda promover los partidos políticos. Pero entonces el tema, antes que eso, es otro tema. Si es o no electoral. Porque ya había terminado el proceso electoral. Es correcto. Entonces, si no es electoral, no puede. No pueden tampoco. Entonces, si no va la tercera parte, si no van los partidos políticos, o si determina la Corte que no es electoral, entonces, ¿quién sí más puede promoverlo? La Comisión de Derechos Humanos, pues, ¿quién sabe si está atentando contra los derechos humanos? La verdad de las cosas, ¿no? ¿Contra los derechos humanos de quién? Entonces, vamos descartando. La Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía, hoy la limitan solamente a temas penales. Es correcto. Entonces también hay un tema ahí de legitimación, de quién pueda promover la acción de inconstitucionalidad. Si la Corte no echa para atrás lo ocurrido, ¿usted estaría tratando con un gobernador constitucional 2 años y con uno inconstitucional 3 años? Bueno, lo que pasa es que si ya está la norma publicada y el órgano de control de regularidad constitucional, que la Suprema Corte no emite una decisión, una sentencia, pues no sería inconstitucional. Ya sería constitucional. No, lo que pasa para es usted sí sería inconstitucional. Que quedaría sin la declaratoria de inconstitucional por parte de la Suprema Corte. O sea, no sé si me explique, no hay una sentencia que emita la declaratoria de inconstitucionalidad. Y te quiero decir algo, y que le quede claro a tu auditorio, porque además, si queremos caminar hacia un Estado de Derecho, tenemos que saber qué es el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho implica que la emisión de normas por parte de los congresos locales y por parte del Congreso Federal tienen presunción de constitucionalidad y de validez hasta que el órgano de control de la regularidad constitucional no decida que es inválido o inconstitucional. Ese es el Estado de Derecho, nos guste o no, pero ese es el Estado de Derecho. Hay que caminar, no les gusta, no les gusta que yo diga lo que estoy diciendo, pero así es el Estado de Derecho. Secretaria, yo le agradezco muchísimo que nos haya recibido. No, muchas gracias. Gracias a ti, Alejandro.